Buenas tardes, estamos aquí en su programa Diálogos Abiertos, en esta edición número 140, aquí desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Tenemos a nuestros invitados, el maestro Walter Arellano, licenciado Enrique Córdoba Olaf Cárcel, y su servidor Israel López del Campo. El tema del cual vamos a hablar el día de hoy es referente a su comandante Marcos. Hoy Galeano. Sí, bueno, es un personaje, ¿no? O sea, siempre hay mucho que decir acerca de Marcos. Tal vez uno de los personajes que marca, ¿no? La posmodernidad en México. No es en balde que Fuentes haya dicho que el zapatismo fuera una revolución posmoderna en el mundo, ¿no? Yo creo que es una afirmación polémica, una afirmación que los que critican la posmodernidad sin causa. Yo entiendo perfectamente que la posmodernidad no se debe entender como un periodo histórico, eso parece que es un error común, pero sí marca el inicio de eso que llamamos posmodernidad en México, ese choque, ¿no? Por un lado, la firma del Tratado de Libre Comercio, que es lanzada formalmente, que ya teníamos tecnócratas a finales de los 80, antes de Cruz, en Salinas, ¿no? Con medios de la que incluso está la referencia al libro de Roy Bartra, ¿no? En los años de la tinta, ¿no? Que es un libro que intenta hacer una crítica a la posmodernidad, y en ese libro también critica a Marcos, ¿no? Diciendo que igual Marcos lo que representa pues es lo que él llama respetar las costumbres de los pueblos originarios, es algo ya muy degenerado, ¿no? Por el tiempo que ha pasado, ¿no? Lo que claro, Bartra, ¿no? En ese libro. Haciendo alusión a que es imposible rescatar lo originario en un contexto donde no es el originario, pero yo creo que ahí se ve el choque, tanto en el principio, ¿no? del neoliberalismo y la globalización como discurso inquisitivo, ¿no? Contra la posmodernidad, que precisamente es un discurso que defiende exactamente lo contrario, ¿no? De alguna manera, es decir, de alguna manera también los relativismos culturales, de alguna manera, ¿no? Entonces, pues Marcos es un personaje filósofo, ¿no? No de profesión en estricto sentido, sino de práctica, ¿no? Egresado de la UAM, sí. ¿no? Y tamaulipeco. Y tamaulipeco, que es de Tampico. Que ahí viene una cuestión que lo he estado reflexionando, que es, por ejemplo, la raíz tamaulipeca del pensamiento de Marcos. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, todo parte, digamos, de lo que sucedió con José de la Garza, que sería tal vez el primer pensador tamaulipeco acá, por la importancia, porque fue ministro de Ciudad Corte. Que la crítica que él hace positivismo, ¿no? O sea, consiguiendo los materiales krausistas, ya ves que el krausismo estaba preocupado por una idea mucho más espiritual del pensamiento y no un utilitarismo político como lo plantean los positivistas. Y luego, por ejemplo, podríamos hablar en este caso, este personaje Catalino Garza, que Catalino Garza fue una imagen también, pero fue un hombre que pues tuvo muchos intereses, podríamos decir, místicos, y todo fue grado 33 en la masonería norteamericana. Catalino Garza, digamos, tenía una idea, digamos, holística de cómo debía ser la revolución en Tamaulipas, ¿no? Incluso se rebela contra Díaz en 1891, ¿no? José Martí, ¿no? Sí, estuvo con... José Martí, ¿no? Incluso fue a Centroamérica a la lucha, ¿no? A la lucha revolucionaria. Pero, o sea, lo que estamos, incluso también tienes otro personaje como Alberto Carrera Torres, que la característica de Alberto Carrera Torres es que fue un líder revolucionario, pero un líder revolucionario que estaba muy cercano con las ideas espirituales que existían en el catolicismo campesino tamaulipeco, que era algo que no tienen los demás líderes revolucionarios de México, ¿no? De alguna forma, todos los líderes revolucionarios, ya cuando el movimiento se va consolidando, tienen una idea, digamos, anticlerical. Y Carrera Torres no tiene una idea anticlerical, pero sí, por ejemplo, una idea de un catolicismo campesino, ¿no? Que es el que tiene Carrera Torres. Entonces, ¿a qué viene esto? Si recordamos los orígenes de Marcos, bueno, Marcos se decía que cuando él estaba en Tampico, pues era un joven pues preocupado por la situación, ahora sí que, digamos, económica de sus ciudadanos en Tampico, y que incluso pues, sus papás tenían una mueblería y él siempre escribía, digamos, cuestiones, digamos, anarquistas, ¿no? sobre eso. Pero lo que quiero ver es que si notamos aquí, con estos tres pensadores que acabo de notar, hay como
una idea de una preocupación por la tierra, de una preocupación por el espíritu que está en los habitantes del terruño, ¿no? que es una preocupación que estaba en estos líderes tamaulipecos. Entonces, curiosamente, cuando hay, digamos, tienes el paralelismo de Catalino Garza, cuando hay una apertura económica como la que surgió con Porfirio Díaz a finales del siglo XIX, con Catalino Garza y Porfirio Díaz, aquí con Salinas se da lo mismo con Marcos. Entonces yo siento que como que Marcos va siendo, si quieres, tuvo una trayectoria invisible de una idea del pensamiento político tamaulipeco que ha permeado, que digamos por la política, por los cacicazgos que ha habido, pues no se ha manifestado, pero yo creo que esa idea del pensamiento, digamos, podríamos llamar revolucionario tamaulipeco, se ha manifestado y llegó hasta Marcos. Y llegó hasta el sur, ¿no? Y llegó hasta el sur, sí. Ahora bien, no hay que soslayar el hecho de que el zapatismo estaba implícito desde prácticamente después de Lucio Cabañas, ¿no? Empieza los orígenes del zapatismo, formarse como tal, y bueno, Genaro Vázquez también, ¿no? El voceo, exactamente, se vuelve el voceo de este movimiento, más que cualquier otro, fue una especie de voceo, ¿no? Pero de voceo vale la pena señalar qué calidad de vocero, ¿no? Es decir, el pensamiento, cómo lo escribe, ¿no? Es decir, cómo escribe de manera poética sus escritos, pero dicen tantas cosas, ¿no? Híjole, a mí me impresiona. Tal vez lo podemos tomar como una de las líneas de izquierda, bueno, como desde el análisis, desde el punto de vista de Gustavo Bueno, en México, desde la izquierda asiática, maoísta, por toda esta preocupación por, como dice Enrique, por el campo, como lo vimos en Latinoamérica con el Perú, con Ismael Guzmán, claro, por dando absoluta diferencia, el Sendero Luminoso, lo podríamos manejar como una izquierda asiática maoísta, tal vez. Pudiera ser también, ¿no? Con sus limitantes. Claro, con sus limitantes. Sí, bueno, aparte, cómo se nutre el pensamiento de Marcos con el pensamiento de los pueblos originarios, me parece una cosa increíble, ¿no? Estoy pensando en Carlos Legendor, ¿no? Y el pensar en clave topolabal, el sentido de la comunidad que tiene el comunitario, ¿no? Que es un sentido de comunidad muy particular, muy distinto a cualquier otra doctrina de los pueblos originarios, es decir, la cuestión gnóstica. Y creo que Marcos lo entiende muy bien. Y que participa en la espiritualidad. Y eso recuerda lo que intentaba Carrera Torres aquí en Tamaulipas con un catolicismo campesino, que es algo que los líderes revolucionarios no se da. Claro, no se da, ¿no? Es algo es interesante, ¿no? Claro, por supuesto, los pueblos zapatistas son eminentemente católicos. Los catolicismos sui generis, pero son eminentemente católicos. O sea, y bueno, yo creo que esta figura de Marcos es tal vez uno de los personajes contemporáneos más estudiados no solamente en México, sino en todo el mundo. O sea, yo cada vez que viajo siempre me encuentro algo relativo, algo alegórico a una vez estaba en Grecia, ¿no? La capital de la filosofía occidental, la cuna de la filosofía occidental, y no se me olvida el hecho de que iba caminando por la calle y vi un póster, ¿no? Que invitaba precisamente a una reunión zapatista. O sea, en griego, ¿no? No en griego clásico, sino en griego moderno, ¿no? Y yo no entendí nada que decía, pero se veía ahí todo lo que tiene que ver con zapatismo, de hecho, en Europa hay mucha identificación con el movimiento zapatista. Totalmente, ¿no? En Italia hay una cátedra, no recuerdo en qué universidad. Yo puse clase con la ayuda de Villoro, ¿no? Entonces, bueno, la última pareja. Bueno, pero en Italia hay una preocupación incluso por la cuestión que tiene Gianni Vattimo y todo, que también intenta una idea espiritual, ¿no? Totalmente, ¿no? Bueno, Vattimo es moderno, evidente, ¿no? También. No, me refiero a que hay una cátedra especial de resistencia civil pacífica. O sea, pensar eso en México es una cosa terrible. En la Facultad de Filosofía ya hay una carrera que se llama Gestión Intercultural y Desarrollo para la Paz. Gestión Intercultural y Desarrollo para la Paz. Es una carrera que no tiene mucha demanda, muy nueva, ¿no? Pero hay maestros muy valiosos. A veces me escapa el nombre de este maestro que tiene apellido italiano, lo puedo entrevistar pronto probablemente una. Son una persona sumamente, como ya estuvo con el poeta de Cuernavaca, que tomó mucho impulso mediático
porque por lo del secuestro, lo del vino al secuestro, que también es una pésima memoria, porque no dormí bien, y tanto pendiendo que eso pero también se me está olvidando el nombre del poeta, ¿no? Que exactamente. Él fue parte de eso, fue como que la parte ideológico de Sicilia. Y bueno, es lo más cercano que tenemos a una clase de resistencia civil pacífica. Y es un gran problema, porque, y lo afirmo categóricamente, ¿no? Esto le dediqué un ensayo en filosofía, los movimientos, ¿no?, de protesta civil en México, de cualquier tipo, no pueden pasar un invierno. O sea, ninguno ha aguantado. O sea, pueden durar todo un semestre, 8 meses, pero pasando el invierno, cualquier movimiento desaparece. Se debilita, ¿no? Como dirían los comunicólogos, sale de la agenda estética. El caso de Ayotzinapa es muy representativo, es decir, hace mucho no veíamos tanto movimiento, tanta discusión. Claro, sigue discutiendo, por supuesto, pero se debilitó en el 1 de diciembre después de las operaciones estudiantiles. ¿No? Si vemos el primer cierre de la Facultad de Derecho en años. O sea, vemos mucho movimiento de resistencia civil, ¿no? Pasa diciembre, se pierde. Ningún movimiento ha resistido, ¿no? Más allá en este contexto, ¿no? Ha podido pasar un diciembre, un invierno. Entonces, eso es un tema que lo tenemos demasiado soslayado, ¿no? El hecho de o los mecanismos de resistencia civil, pacífica o no, pero es un hecho, es decir, se puede sufrir cualquier tipo de arbitrariedad, es decir, antes de pensar todavía incluso el sexenio pasado o antepasado, o incluso en tiempos de Salinas, lo que pasó de la reforma energética era algo impensable. O sea, ahorita con la mano en la cintura en este sexenio se han hecho cosas en 4 años, ¿no? Se han reformado, ¿no? Cuestiones que eran impensables, es decir, que eran intocables, ¿no? Con la mano en la cintura se han tocado y se han roto, ¿no? O sea, como elefante en una cristalería. Claro, por la clase capitalista queriendo favorecer sus intereses de los recursos naturales. No, pero ahora de una manera descarada, es decir, antes había ciertos vestigios, ¿no? de esa idea, ¿cómo llamarla, ¿no? Nacionalista de alguna manera, ¿no? En el buen sentido de la palabra del nacionalismo, ¿no? Sí. Y ahora ya no hay, o sea, ya no hay nada. Pemex era el orgullo nacional. ¿Qué otra cosa podía ser que no fuera Pemex el orgullo nacional? Sí, como lo estamos viendo ahora aquí en Tamaulipas, ¿no? Ya empieza a ver la inversión extranjera por parte de las empresas tejanas o de los Rockefeller, ¿no? Que son petrolíferos aquí en territorio tamaulipeco. Y justamente eso era una de las exigencias, ¿no?, del movimiento zapatista, ¿no?, entre tierra, trabajo, libertad, salud, ¿no?, educación, cosas que se han sufrido en la larga noche de los 500 años. Y perdón, pero no de ninguna manera quiero hacer menos el movimiento zapatista. Yo pedí importancia y finalmente logró ciertos objetivos con comunidades autónomas. Acá ratito hay paramilitares que van a hostigarlos, ¿no? Pero de lo que sí estoy cierto es que la larga noche de los 500 años no ha empezado, sino que se ha modificado, ¿no? Sigue una larga noche de los 500 años. Puede ser que sea la larga noche de los 600 años, no a ver cuánto, ¿no? Pero pues, siguen los pueblos originarios, ¿no? Explotados, despojados, ¿no? No, y actualmente ahora con la decadencia un poco del discurso de izquierda, ¿no? Por ejemplo, ahora el presidente puede salir y decir que, bueno, nosotros no vamos a impulsar el populismo, no vamos a impulsar ¿no? Y darle una legitimidad que antes lo tenía que buscar las ideas de la Revolución Mexicana que había comentado el PRI, ¿no? Pero ahora ya ni siquiera necesitan el discurso tradicional del PRI porque tiene el discurso del antipopulismo, ¿no? Entonces Peñanito puede decir, todas mis reformas buscan la estabilidad, la estabilidad social y económica y no nos respondía por la demagogia y el populismo, ¿no? Entonces eso también es algo muy curioso, porque yo en lo personal siento que es por primera vez
que el neoliberalismo, digamos, se está aplicando con rigidez, ¿no? Porque el neoliberalismo en los 90 sí fue aplicado, pero tenía temores, tenía ciertas sesiones, digamos, ciertas concesiones, ¿no? Concesiones discursivas, concesiones políticas, y ahora sí se está aplicando. Respetaba los personajes históricos. Y los días históricos. Y digo, la explotación que por Tolé ya no se celebra. Y volvemos a lo mismo, no solamente en México, en toda América Latina que hubo estas concesiones y hubo este respeto, ¿no? Entonces, pero ahora sí se está aplicando desnudamente, ¿no? O sea, ahora el panorama es de que con el discurso del antipopulismo todas las reformas económicas son viables, todas las políticas de privatización son viables, porque nosotros no estamos haciendo demagogia, nosotros estamos haciendo lo que económicamente es viable, lo que se necesita, ¿no? Para la viabilidad del país. Exactamente, ¿no? Detrás del discurso capitalista abiertamente, ya sin pudor alguno, ¿no? Y eso es preocupante, ¿no? Porque vemos nuestra constitución, ¿no? La constitución del 17, que era una referencia precisamente, que era el orgullo revolucionario de alguna manera, ¿no? Es realmente un zombie, ¿no? Es una constitución muerta. O sea, ya ¿dónde está esa ideología que estaba asentada, ¿no? Es una constitución zombie, ¿no? Es decir, llena de reformas, ¿no? De parches, ya que se perdió la esencia que tenía esa constitución en sus inicios, los principios que dieron origen a esa constitución, ¿no? Y estamos por cumplir el centenario ya lo cumplimos, ¿no? Ya casi lo cumplimos el próximo año, ¿no? Ya casi lo cumplimos, estamos a nada, ¿no? Ya para terminar el año, 5 meses para el centenario. Y pues la constitución ha muerto, ¿no? Eso me queda claro, es una constitución pues, ya con una esencia diluida, ¿no? Entonces, como cuando tomas refresco, ¿no? Y quieres que te dure mucho y le echas agua, pues eso es terrible, ¿no? Es una constitución diluida, ya no tiene pues esos derechos sociales, ¿no? Que la hacían fuerte, ¿no? La destrozaron. Pero pues esa tendencia creo que lo vemos a nivel internacional, ya las constituciones ya no son ya favorecen a cierto poder capitalista a nivel internacional que pierden esa esencia nacional, como en toda Latinoamérica. Podemos ver en Chile. Sí, bueno, es una cosa terrible, ¿no? Es decir, y yo creo que en ese sentido, a nivel constitucional, yo creo que sí tuvo un impacto en su momento el movimiento zapatista, ¿no? No es de casualidad que después de 94 empiezan las reformas indigenistas, ¿no? La constitución, el reconocimiento, y además el fue poesía constitucional al final del día, ¿no? Es decir, el reconocimiento es prácticamente lo que se le dieron, pero bueno, se hizo una inscripción, ¿no? Pero ¿no crees que es segregar con el reconocimiento porque son igualmente mexicanos, ¿sabes? Están bien establecidos en este territorio, desligados totalmente de la... Bueno, es que... ¿Qué es, por ejemplo, lo que plantea Bartra, ¿no? Bartra decía que lo que planteaban los zapatistas se parecía mucho a las reservas federales de indígenas en Estados Unidos, ¿no? Que no había tal reconocimiento, sino que había exclusión, ¿no? Sí, es una de las críticas. Yo creo que no, es decir, la gran diferencia es que el zapatismo es vivo y es una filosofía de acción, cosa que nos cuesta mucho trabajo entender a los occidentales, porque somos muy teóricos. Me incluyo como occidental. Bueno, no hay de otra, somos occidentales, no hay manera de escapar de eso, así estamos occidentalizados. Somos muy teóricos, sí. Y siempre partimos de tradiciones escritas, partimos de siempre de una cuestión teórica, ¿no? Claro. Los pueblos zapatista son totalmente pragmáticos, son tradiciones orales y una riqueza epistémica y una cosmovisión impresionante, ¿no? De lo que platicamos de Boaventura, Arturo Santos, de Sousa Santos, ¿no? Una cosa increíble, ¿no? De las resistencias epistémicas, ¿no? Y yo creo que en gran medida también el zapatismo es un resistir no solamente aislados, ¿no? Sí. Como hacen esa crítica, ¿no? Sino es un resistir epistémico, ¿no? Porque también están haciendo filosofía, ¿no? Están resistiendo bailando, ¿no? Es una de las cosas que dicen. Nosotros resistimos también siendo felices, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es decir, la riqueza de los caracoles, de los pueblos originales es una cosa increíble, ¿no? Es decir, todo lo que podemos abstraer y recoger en verdad de los pueblos originales y de la filosofía, pues, ya materializado en lo
que ha escrito Marcos, ¿no? Si le pueden llamar filosofía zapatista, ¿no? Quién sabe, ¿no? Si se pueda prestar el término, pero es impresionante. Por ejemplo, decía Gustavo Bueno con las autonomías, las famosas autonomías que se dan en España, que se pierde ese sentido de nacionalidad y el sentido de la creación del Estado-Nación como tal desde la Revolución Francesa. Eso es lo que criticaba también un poco con las cuestiones. Pero es que lo de España, o sea, lo de España es muy diferente. Y aparte de lo de España, las autonomías han tenido en su evolución ideológica han tenido diversas matices. Por ejemplo, ahorita el catalanismo lo podemos ver como una ideología de izquierda, pero en su época fundacional era una ideología totalmente conservadora, incluso monárquica. La ideología catalanista surge por la decadencia de la monarquía española. Entonces ellos dicen, como aquí el carlismo no nos ha podido dar la fortaleza que nosotros necesitamos, entonces vamos a independizarnos de España porque necesitamos una monarquía fuerte, un gobierno autoritario que nos dé... Bueno, la muestra está que entre uno de los teóricos del catalanismo de la época, junto con Enric Prat, era Eugenio II, y Eugenio II posteriormente será un intelectual ligado al franquismo. O sea, ahí está la prueba. Sí, entonces las autonomías españolas hay que verlas con cierta reserva histórica, ¿no? Sí, y sobre también de la Constitución de Franco, ¿no? No, y sobre todo la juventud, la juventud de México, ¿no? Como nación, ¿no? Es decir, es curioso cuando uno va a España, ¿no? Y hay algunas casas o lugares que tienen, este lugar está instaurado aquí desde hace 300 o 400 años, ¿no? Es decir, y es una farmacia que ya por 400 años ha sobrevivido, ¿no? O sea, nosotros estamos festejando un bicentenario como nación, ¿no? O sea, ese tipo de cosas uno le hacen poner pues la dimensión, ponerse una dimensión de humildad cronológica, ¿no? Es decir, somos un país muy joven, ¿no? Y ahí entendemos muchas de las razones por las cuales somos presa fácil de la dominación económica, epistémica, etc. Realmente este personaje tan importante desde 1990 a la fecha es el comandante Marco. Sí, sin duda es un personaje del cual hay mucho de qué hablar, ¿no? Así es, simplemente, pues yo diría que esta breve charla pues, simplemente es un homenaje, ¿no? De alguna manera un desarrollo de su pensamiento que hizo, pues, podríamos hacerlo toda una temporada, ¿no? De diálogos abiertos o de filosofando de los nexos, sí, y los movimientos que posteriormente surgieron en América Latina que podrían venir de ahí, ¿no? El movimiento sin tierra en Brasil, ¿no? Cosas que se podría... No, Marcos es un ideólogo, tal vez uno de los pensadores más grandes que de los últimos tiempos. Me atrevo a decir pensador, porque es un pensador, es un filósofo, es en verdad una figura intelectual, ¿no? Es decir, al final un poco desgastado mediáticamente por víctima de las propias contradicciones del discurso postmoderno. Sí, y aparte algo que me recordaba en un libro de Sánchez MacGregor, ¿no? Energía del poder moral, algo así donde hacía una referencia a Bolívar, de que Bolívar era un crítico del poder, que aunque estuvo en el poder, un crítico del poder. Bueno, en Marco podríamos tener un crítico del poder porque nunca gustó sustentar su ideología en la llegada del poder, ¿no? Sino que su ideología siempre fuera paralela y fuera, digamos, fuera del poder. El sustento de su ideología está fuera del poder, no está dentro del poder. ¿Qué es lo que le reclamaba mucha gente? Que, bueno, la gente que no se dejaba, o sea, porque tengan en cuenta que Marcos, o sea, durante casi desde 1994 hasta como todo el sexenio de Cedillo, o sea, mediáticamente no lo bajan de terrorista. Bueno. ¿No? Y semióticamente el hecho de que estuvieran pero, ¿no? Mediáticamente era el Televisa de los 90. O sea, pero es interesante porque marca un paréntesis a lo que diría, o un punto suspensivo a lo que diría Althusser sobre la sobredeterminación de las ideologías, ¿no? En el sentido de que él criticaba que el socialismo nunca iba a poder triunfar porque automáticamente cuando llega al poder la sobredeterminación de las costumbres autoritarias, de las ideologías que anteriormente estaban en el poder, se iban a manifestar en el socialismo, ¿no? En cambio Marcos plantea una ideología sin poder, pues critica este planteamiento, ¿no? Hay una posibilidad de que se pueda hacer una ideología crítica, no necesariamente llegando al poder, o que el poder sea su fin, ¿no? Sí, exactamente. Que la gente, o sea, bueno, había dos tipos de gente a pie, ¿no? La que lo veía como terrorista y se comparaba con el speech de Televisa, y que cualquier ser enmascarado, ¿no?
y que mucha gente se alarmó en ese entonces, dijo, no, que ya, ¿no? Se van a levantar, ya venía el fracaso del PRI, empezó en el 68, ¿no? Ya se veía muy marcado en el sexenio de Salinas, ¿por qué? Pues por el fraude electoral, ¿no? En el 88. El fraude del 88, ¿no? Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Que iba a ser el presidente, el fraude electoral descarado, ¿no? El famoso, se cayó el sistema, y posteriormente, ya en el 94, ¿no? Hace el 94, bueno, también vemos a esa gente que, por un lado, terrorista, o gente que entendía medianamente su ideología y que decía, bueno, ¿por qué tienen tan buenas ideas? ¿Por qué no se postula directamente al poder? Y llegó un momento en que tenían mucha legitimidad, o sea, llegó un momento en que un clima de legitimidad. ¿Por qué? Porque los ojos del mundo voltearon a México, por muchas cosas. Está la firma de Telecan, que en su tiempo fue algo muy particular, ¿no? Sí, tenían sus consecuencias en el país. Una porquería, ¿no? Siempre muchos filósofos estaban muy, fueron muy activistas en contra del Telecán. Abogados no, casi no. Ni economistas, en los contextos. Ni economistas, porque yo, por ejemplo, leí un libro que se llamaba Buenos Muchachos, de José Natazo, sobre los economistas argentinos, y este autor citaba frases de los economistas, ¿no? Entonces, hay una frase de un economista que decía: nosotros debíamos de tener un presidente como Carlos Salinas de Gortari porque él representa la modernidad en América Latina, ¿no? O sea, los economistas... Sí, bueno. No, y lo curioso es que después de todo de cómo cayó tan rápido, ¿no? O sea tenía ese sentido de Salinas con una evaluación muy fuerte, ¿no? O sea, termina la magia, ¿no? Creo que todos aquí recordamos el discurso. Está muy pequeño y lo recuerdo, ¿no? Ya México va a entrar al primer mundo. Sí, claro. Si está la categoría primer mundo, para mí es muy incómodo, porque es una categoría dominante, ¿no? Es como si hubiera 3 mundos distintos, ¿no? Y el mundo estuviera ordenado a través de eso, ¿no? O sea, claro que no. Así, ¿cuáles son los criterios para hablar de eso? Siempre oscuro, siempre dominante. Que incluso el término del tercer mundo ya es un término peyorativo, porque ya política y geográficamente ya no tiene sustento. El segundo mundo ya no existe. Como si el primer mundo fuera una aspiración a la que todo el mundo debería de ir. ¿No? Es decir, el primer mundo, o sea, ¿para quién, para cuándo, para y cómo? Una aspiración económica de ciertos países que han logrado. Como si hubiera una cosmovisión, ¿no? Sí. O sea, bueno, a ver, ahora bien, si vivir bien, vivir correctamente, ¿no? En un sentido de felicidad aristotélica, o más primer mundo, ¿no? O sea, vivir a través de la virtud de los pueblos originarios, ¿no? Es decir, ¿dónde? Pues no hace falta destrozar el medio ambiente para vivir bien, ¿no? O para satisfacer las necesidades de consumo, ¿no? La relación que hay con la tierra, ¿no? Que realmente se cree en eso del Pachamama, es decir, no es algo metafórico, ¿no? De decir, la madre tierra, y suena muy bonito, me enseñan al kinder, no hago cortar una planta porque le duele el árbol, pero descabelladamente sucede cosas como el fracking, explotación de recursos, cosas terribles, ¿no? Es decir, pues, perdón, pero ¿quién se complica teorías tan juzgantes que se llama el primer mundo? ¿Verdad? Entonces, ese discurso de Salinas, ¿no? Estamos entrando al primer mundo, ya los ojos del mundo. Pero que aún así, que aún Salinas, si cualquier economista lo viera con cierta mirada, digamos, microscópica, vería que Salinas tuvo su política económica. Pudo haber sido liberal, pero con muchas excepciones. Por ejemplo, un neoliberal jamás consideraría que no se haya dado el peso a tiempo, que no había una política de austeridad mucho más severa como la que hubo, que se utilizaban muchos programas sociales. Por ejemplo, Salinas aumentó mucho el gasto público en solidaridad y todo esto, que cualquier economista neoliberal te diría, con solamente estas 3 políticas económicas que estás haciendo, vas a terminar en un país en crisis, ¿no? Exacto, y esta legitimidad la quina, ¿no? Fue el primero, o sea, necesitaban viendo legitimidad, no tenía plataforma política para instaurar. Es decir, ellos no sabían a qué se exponían, ya estaba acabando el régimen autoritario, ya empezaba el internet, así es como Marcos sale, ¿no? Es decir, ellos tenían mucho temor a qué iba a decir el mundo, ¿no? Es decir, tenían mucho temor a lo desconocido, es decir, es un régimen que venía desde los años 30, ¿no? Entonces tenían temor a lo desconocido. Ahorita ya le agarraron de modo, o sea, Peña Nieto ya le agarró de modo, es decir,
No, o sea, lo impresionante es que nadie critica actualmente a Peña Nieto, o sea, que nadie se asuste o se espante, digamos, por como se espantaban con Salinas o como se espantan todavía con Salinas, cuando verdaderamente el neoliberalismo, si se está aplicando ahorita, es cuando verdaderamente podríamos hablar de un liberalismo puro, de un liberalismo que cualquier economista ahí sabe que esto sí es neoliberalismo. Esto sí es neoliberalismo. Y es un neoliberalismo muy peligroso, porque aplicado en un lugar como México puede tener consecuencias devastadoras para muchos millones de personas, cosa que, bueno, eso no les importa al final del día, ¿no? Es parte del discurso neoliberal, ¿no? Pero bueno, estamos viviendo las consecuencias y un creciente desempleo, pero terrible, y los pocos puestos de trabajo que hay son cínicamente sin seguridad social, ¿no? Y una explotación muy notoria, ¿no? No, una cosa terrible, ¿no? O sea, se acabó el México nacionalista. Simplemente que actualmente la política mexicana para consolidarse dependa si Hillary Clinton o Trump van a aprobar el Tratado Transpacífico. Simplemente, ¿no? O sea, esa es la gran apuesta del México neoliberal. Si el Tratado Transpacífico se va a aprobar, si no se aprueba, estamos perdidos porque todas las reformas se fueron abajo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué no se va a aprobar? No se va a aprobar. Lo podemos comparar con Mauricio Macri en Argentina, con las reformas que están viendo de cuestiones sociales. Que bueno, insisto, no se va a aprobar. ¿A dónde vamos? No se va a aprobar. Eso ya es un hecho. Y uno de los candidatos que están en Estados Unidos se prefieren para aprobar el Transpacífico, verdaderamente. No se va a aprobar. Pero nuestros gobiernos latinoamericanos están apostando por la aprobación. O sea, Macri apuesta por la aprobación, Kuczynski apuesta por la aprobación, todos los gobiernos que están dentro están apostando por esa aprobación. Va a venir una situación muy fuerte, ¿no? Tenemos un zapatismo que hasta cierto punto, pues, siempre tiene se quedó, que algo que después de todos esos años rescata a Marcos es la calidad moral, ¿no? O sea, sabe que siempre, todavía hay gente que lo tacha de payaso, que DJ mismo, ¿no? Pero es muy común que la gente, incluso aquí en México, lo tache como un payaso, porque no tienen el contenido filosófico de sus metáforas. Pero lo critican en el sentido de que su discurso no da más allá de estar en las autonomías, sino va a otras luchas más allá, con lo obrero, con... Sí, claro, por muchas razones, ¿no? Pero sí, o sea, y no es el único que he escuchado que le llama payaso, la gente a pie le llama payaso, ¿no? Siendo conveniente, ¿no? Y dudo mucho que Zizek pueda entender con sus categorías, él es totalmente occidentalizado, dudo mucho que pueda entender la profundidad del pensamiento, y me atrevo a decirlo, ¿no? Del pensamiento de Marcos. Dudo mucho que pueda entender la cosmovisión indigenista. Para entender correctamente la cosmovisión zapatista, tienes que, es un argumento empirista muy cuestionable, pero tienes que vivir de alguna manera en el contexto latinoamericano. Entender el contexto. Lo deseable para entender bien el zapatismo es ir a ver cómo siembran la relación de trabajo-tierra, para entender verdaderamente el zapatismo, ¿no? Es decir, eso es lo que yo diría. Pero bueno, pues yo creo que tenemos mucho que decir, ¿no? Yo creo que nos llevamos como conclusión, ¿no? La importancia histórica del zapatismo, ¿no? Eso no lo podemos dejar atrás. Una buena hipótesis, ¿no? Es decir, como una persona del norte que a pesar de que México pues está unificado, centralista y lo que sea, ¿no? Es bien difícil, ¿no? Que las personas del norte tengan relación de la manera en que Marcos, ¿no? Se involucra con las personas del sur, ¿no? Es decir, en verdad, ¿no? Pensémoslo, somos un México muy centralista, pero a la vez dividido. Es decir, no hay, son muchas realidades en una, ¿no? Y la gente del norte no se va con la del sur, es una realidad, ¿no? Es decir, es bien difícil que haya una... Sí, pero también esta idea del norte marca de que no es una amalgama norte, Estados Unidos, México, como se cree, sino que hay una confrontación civilizacional. O sea, lo que hubo aquí en Tamaulipas en el siglo XIX fue una confrontación civilizacional, y de esa confrontación civilizacional parte pues estos ideólogos, estos personajes que te comentaba, ¿no? Preocupados por una reafirmación de la tierra, del tamaulipeco, de los nexos sociales con el habitante de aquí, ¿no? Que desgraciadamente en la historia política tamaulipeca se pierde pues cuando triunfa el peronismo totalmente, ¿no? Pero que todavía Portes Gil, cuando tenía el Partido Socialista Fronterizo y cuando todavía tenía cierta hegemonía, lo mantuvo, ¿no? De alguna manera, ¿no?
Pues en Marcos vemos algo que no se había visto, ¿no? La historia de México en muchas facetas. Y pues esperemos que ahora el comandante Galeano nos dé mucho de qué hablar en el siguiente capítulo de la historia de México. Esperemos que ya no sea tan dramático. Bueno, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, Walter y Enrique, y denle like a la página y vean los videos de Filosofando. No se ve porque no tenemos producción así. Están aquí desde mental, ¿no? Pero pues aquí está el logo de Filosofando. Vean los videos aquí en Matamoros y para que vean las distintas facetas, ¿no?, de la filosofía de una manera amena. Bueno, muchísimas gracias por aceptar nuevamente la invitación. Aquí en Matamoros. Aquí en Matamoros, desde la Ciudad de México. Gracias.